Bueno, retomando la clase de nuevo en esta segunda parte a las 10:10 de la mañana. Entonces ya tenemos la parte de buscar objetivo totalmente realizada y entendida. Ahora vamos a pasar a funciones financieras, donde en funciones financieras pues tenemos, como su nombre lo indica, tres funciones, ¿cierto? Que son función pago in y función pago print, que son funciones explícitas de Excel que nos ayudan a realizar algunas operaciones que nos llevan a la conclusión de cómo se difiere un, un interés sobre una deuda. Buen día. Don Pedro, ¿cómo está? No se preocupe, voy a seguir con la clase y bueno, sí, tranquilo. Usted solamente pone cuidado, bueno. Estoy aquí con un computador que ya encontré un café internet, entonces pues estoy pendiente a ver. Ah, bueno, sí, señor, no se preocupe, listo. Voy entonces a proyectar la pantalla en el ejercicio que habíamos quedado y seguimos con la clase. Ok, gracias. Bueno, entonces como estábamos diciendo, tenemos tres funciones que hacen parte de Excel. En este caso, las tres funciones, la primera es función pago, la segunda es función pago in y la tercera es función pago print. Las tres funciones hacen parte de Excel y nos ayudan a hacer... ¿Es el mismo formato donde estamos trabajando? Sí, sí, señor, es el mismo. Estamos aquí, estábamos esta mañana en objetivo, cotizaciones, donde sacamos un resumen. Empezamos con escenarios viendo este tema, ¿sí? Ahora vamos aquí en funciones financieras, en la siguiente hoja. Entonces, al pasar la siguiente hoja, pues obviamente vamos a ver funciones financieras que son en Excel y nos ayudan a realizar cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal, entre otros cálculos pues que nos ayudarán en los modelos financieros. La función pago es la que permite calcular el pago de un préstamo basándonos en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Entonces ahí nos va a ayudar a deducir cuál es el valor de la cuota a pagar como tal. Entonces, no sé si tenga que decir algo, don Pedro. Ay, perdón, yo estaba hablando con el micrófono apagado, don Pedro. Ah, ok, qué pena. Es que me preguntaba también que si es el mismo, digamos, es el mismo formato donde estamos trabajando al comienzo, sí. Sí, sí, señor. Yo le decía que tenemos acá buscar objetivo, que fue con el que paramos un poquito ahí. Luego el de cotizaciones, el resumen que salió de las cotizaciones y los escenarios. Entonces ahora vamos a ir a funciones financieras. Ah, ok, es que en el formato, bueno, no sé si que, no sé, voy a abrir el otro, creo que abrí el primero, donde esto solamente estaba buscar objetivo y ejercicio de amortización. Ese ya pasó, ¿cierto? Sí, sí, señor. El ejercicio de amortización, ahí estamos en ese.
En funciones financieras, antes de ejercicio de amortización está funciones financieras. Bueno, entonces, Ok, ya estoy mirando eso aquí. ok. Bueno, entonces les explicaba que la función pago es el que nos ayuda a deducir cuál es el valor de la cuota a pagar, con el capital y con los intereses incluidos. La función pago in es el que permite calcular, esta función permite calcular el valor del interés de una cuota o periodo específico. Entonces, sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces, aquí en esta función pago in vamos a saber cuál es el valor de interés a pagar, ¿sí? Según lo que nos toque en ese momento. Y aquí tenemos la función pago prim, que la función pago prim es la que permite calcular el valor del capital acordado a una cuota o periodo específico, ¿no?, sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces, esta función nos va a permitir saber cuál es el valor del capital o amortización a pagar. Entonces, vamos a empezar con la primera función, que es la de acá de arriba, ¿no?, que se llama función pago. Entonces, vamos a averiguar cómo se hace esta función. Aquí, valor cuota a pagar. Entonces, nos paramos ahí. Vamos a mirar, vamos a poner el igual y llamamos la función. En este caso, la función es pago. Entonces la llamamos y aquí nos aparece en Excel, se llama pago. El mismo, ¿qué? La misma función pago nos va diciendo cuáles son, digamos, los valores que lleva, ¿sí? En este caso nos dice que la tasa de interés, entonces en este caso son 2 años. Primero vamos a llevar los 2 años a 24 meses, a deducirlos a 24 meses, ¿listo? Ahí ya está, ya los deduje. 2 años son iguales a 24 meses, ahora sí pongo el igual. Y me dice la función pago, la llamo de nuevo, aquí está. Y me dice que debo tener una tasa de interés que está acá, un número de periodos que está acá. Recuerden que todo va separado por punto y coma, ¿sí? Ahí la fórmula va diciendo otra vez punto y coma, y luego dice que el valor a pagar, que son 2 millones. El valor fijo no está, no tenemos ese ni el tipo, está en cero. Ponemos punto y coma y le damos enter. Al darle enter nos damos cuenta que nos dio la cuota de 106.702 pesos, pero quedó en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que quedó en negativo, ¿cierto? Para que quede en positivo, porque, bueno, él dice que es negativo porque es una deuda a pagar, ¿cierto? Para el cliente, ¿sí? Y es un préstamo, digamos, hecho por la empresa, pero a la medida que va pagando el cliente, pues se va volviendo una deuda positiva. Entonces vamos a poner un menos en el valor del préstamo, anteponiendo aquí el menos al valor del préstamo, que es la celda C12, que son 2 millones de pesos. Le ponemos ese menos y al ponerle menos nos va a dar positivo. Ya no está rojo, sino está pues normal, ¿no? Como una cifra normal en positivo. Eso quiere decir
que la deuda se está pagando, ¿sí? Ahora vamos a ir aquí en la parte de abajo en la función pago in. Igual, se pone el igual, se llama la función pago in, ahí sale, entonces la llamamos. Y nos dice lo que lleva intrínseca esa fórmula. Entonces nos dice que va la tasa de interés, punto y coma, ¿cierto? El periodo. ¿Cuál es el periodo? El número el número de cuota o periodo. O sea, en este caso es 1. Ponemos punto y coma. Luego ahí sí el número de periodos, que es 24. Entonces yo también puedo hacer aquí lo siguiente. No puse el 24 acá, no deduje los 2 años a 24 meses, entonces ¿yo qué hago? Señalo los 2 años y los multiplico por 12, ¿cierto? 2 años por 12 da 24, entonces así también se puede. Y luego me dice que el valor a pagar, que son 2 millones. El valor fijo no lo tenemos y el tipo tampoco. Entonces le digo que enter. Y me dio negativo porque se me olvidó otra vez ponerle el menos. ¿A quién? Al valor del préstamo. Entonces, en este caso es C22. Siempre le tengo que poner menos para que quede positiva el pago de la deuda. Entonces, al ponerle negativo, mire lo que pasa. Ponerle un menos. Entonces, nos da positivo. Le puse el menos al valor de la deuda, 2 millones. Y le di enter. ¿Mm? Luego, voy a función pago print. En función pago print voy a averiguar cuál es el capital que el cliente está pagando definitivamente mes a mes. Y voy y le doy igual, ¿cierto? Pago print, llamo la función. Ahí me apareció, entonces me dice que tengo una tasa que es 2,08%, punto y coma, un periodo que es 1, ¿sí? ¿Cuántos periodos va a pagar el cliente? Pues 1, un periodo. Y el número de periodos que sacó el préstamo a 2 años. 2 años que están deducidos a 24 meses por 12. 2 por 12 son 24. Le ponemos punto y coma y resaltamos el valor a pagar. Recuerden que el valor a pagar debe llevar un menos antes para que salga positivo el pago, porque si no queda en rojo o negativo. Ha indicado muy pocos argumentos. Ay. Vamos a volverla a ingresar porque ingresó mal. Entonces dice que este es el número de periodo, que es este. Le ponemos punto y coma. El periodo, el número de periodos, que es este por 12, punto y coma. Y luego el valor a pagar, que es este, el cual tiene un menos acá antepuesto. Y luego punto y coma, ¿cierto? Porque no están. Entonces yo pongo punto y coma porque esos valores no los tengo, ¿sí? Y si no están, pues no los necesito, entonces le doy punto y coma y le doy enter. Y ahí me dio el valor del capital que paga el cliente al mes, en un periodo, en una cuota. Me dice que paga 65.102. De intereses al mes paga 41.600, ¿sí? Para un total de 106.702.91 centavos. Si yo quiero mirar si eso es verdad, entonces aquí hago la suma. Esto es igual a el valor de los intereses más el valor del capital, que es este, y le doy enter. Y ahí me da 106.702.99, igual que en la cuota de acá de arriba, que coincide, ¿sí? Entonces es ahí. Aquí sabemos cuánto de interés paga el cliente y cuánto es
el valor del capital que está pagando él realmente. Don Pedro, ¿está mirando la presentación o no? Yo te estoy poniendo cuidado, quiero que las todo así. Bueno, sí, señor, tranquilo, ok. Bueno, No, me pues, tocó dejar el computador, encontré un café internet, pero no me funcionó. Entonces aquí. bueno, tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio de amortización que está aquí. Ya hicimos funciones financieras, ahora vamos a pasar al ejercicio de amortización. Bueno, entonces, aquí en este ejercicio del lado izquierdo tenemos una tabla de amortización con crédito, de crédito con cuota fija. Y al lado derecho tenemos una tabla de amortización de crédito con cuota variable. Entonces vamos a saber acá cómo guiar al cliente. Si el cliente quiere un crédito con cuota fija o un crédito con cuota variable, según cómo el cliente se sienta mejor y vea que realmente le interesa mejor el crédito, ¿sí? ¿De qué manera? Si con cuota fija o con cuota variable, dependiendo del valor de los intereses o el valor a capital, como él vaya pagando. Entonces aquí se van a ver los dos comportamientos y digamos cuando estamos al frente de un cliente, pues él necesita ver las dos opciones, saber con cuál de las dos opciones se queda. Entonces yo le muestro, le enseño, le digo, mire, este es el valor de la cuota mes a mes que debe pagar usted, el valor de los intereses van así, el valor a capital entonces mensualmente suele así y le va descontando y le va quedando un saldo mes a mes hasta completar las 24 cuotas a las que usted se comprometió. Y así con la tabla de amortización a crédito con cuota variable también se le enseña todo y el cliente es el que toma la decisión de cuál le corresponde o cuál es la mejor opción para él. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá a el valor de la cuota, ¿sí? Entonces, en el valor de la cuota, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la función pago, como aprendimos en las tres funciones que acabamos de ver en la anterior aplicación de Excel, que son las funciones financieras. Para saber el valor de la cuota, vamos a aplicar la función pago y vamos a saber cuál es el valor de la cuota mes a mes hasta llegar a la 24. Entonces aquí vamos a hacer, vamos a poner como siempre igual, llamamos la función pago y decimos que sí. Entonces aquí, espera un momentico, vamos a deducir estos 2 años. Duración del préstamo, 2 años. Vamos a deducirlo a 24 meses aquí en la parte de abajo. Con eso no voy a estar multiplicando 2 por 12, sino simplemente señalo de una vez el 24, ¿sí? Entonces, ahora sí, esto es igual a la función pago. Y le digo, me dice que debo incluir la tasa de interés, que es 2.08,
El número de periodos, siempre separar por comas. El número de periodos es 24, coma, el valor a pagar, en este caso son 2 años, ¿cierto? Valor fijo no lo tenemos y el tipo tampoco. Entonces ponemos siempre punto y coma, ¿sí? Y le damos enter. Si yo quiero, cierro con un paréntesis. O si no, Excel cierra automáticamente la operación cuando yo le doy enter y lo cierra con un paréntesis. Entonces le vamos a dar. Aquí está. Medio negativo. Recuerden que no me debe dar negativo. Entonces yo le debo poner el menos al valor del préstamo, en este caso son 2 millones, que está en la columna A4. Entonces a A4 le voy a poner un menos antes para que me dé positivo. Le doy positivo, le doy el negativo y al darle clic me cambió a positiva la cifra, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Arrastro la fórmula hacia abajo hasta el 24. Y, wow, nos dio error. ¿Por qué? Porque recuerdan que veíamos el viernes la fijación de celdas, la fijación de celdas a través del signo pesos. Si no fijamos celdas, si no fijamos cifras, ¿cierto? Nos va a dar mal porque estamos arrastrando una fórmula para todo el préstamo que no es la correcta. Es correcta para la primera cuota, pero ya para la segunda, tercera, hasta la 24 cuota ya está mal porque se están aplicando los valores incorrectos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a fijar las filas y las columnas necesarias para hacer que la fórmula sea exitosa para todo el valor de la cuota, ¿sí? Durante los 24 meses y que nos aplique los valores correctos. En este caso vamos a fijar la columna C, ¿cierto? Que es la tasa de interés. Entonces vamos a fijarla con el signo pesos. Vamos a fijar la fila 4. La fila 4, aquí, ¿sí? Entonces la fijamos con el signo pesos. Vamos a fijar la columna B, que es donde está el número de periodos, o sea, la duración del préstamo, que son 24 meses, ¿cierto? Entonces vamos a fijar esa. Y también la fila, que es la 5, ahí está, mírenlo. Entonces lo fijamos. Y luego vamos a fijar el valor del préstamo, que siempre es el mismo, ¿cierto? El valor del préstamo con su columna y su fila. ¿Listo? Y le damos enter. Al darle enter ya quedó fija las columnas y las filas, las celdas, entonces arrastramos a ver cuánto nos da, si ya nos da bien. Y vemos que sí, que ya nos dio la cifra adecuada mes a mes. Siempre como acá es una tabla de amortización de crédito con cuota fija, obviamente este valor de la cuota va a ser fija. Mes a mes vamos a pagar 106.702.91. Pero entonces ahora vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de los intereses y del valor a capital. Es decir, los intereses son los que cobra el banco por el préstamo que le hizo al cliente y el valor a capital es lo que el cliente paga en realidad de su bolsillo por ese producto o ese servicio. Entonces aquí vamos a ver el valor del interés, cómo hacer. Entonces, como siempre, en las funciones financieras veíamos pago y pago PRIN o pago INT. En este caso es pago INT para averiguar el valor del interés. Entonces vamos a llamar la fórmula
pago INT, ¿sí? Pago INT. Ahí está. Ella, la misma fórmula me va diciendo que voy aplicando, ¿sí? Entonces me dice que la tasa de interés, que es esta. Ay, esperemos porque me está molestando Excel. Está rebobinando, algo pasó. Oh, no se vaya a cerrar. Listo. Entonces le pongo punto y coma, ¿cierto? Luego me dice que el periodo y el número de periodos. En este caso, ¿cuál es el periodo? Pues un periodo, ¿sí? Y le damos punto y coma, un periodo, porque solo se va a pagar un periodo, entonces a averiguar es 1 acá, ¿sí? Y luego el valor a pagar, perdón, el número de periodos, en este caso es 24, y luego el valor a pagar, que son estos 2 millones. ¿Mm? Luego punto y coma porque no tenemos el valor fijo ni el tipo en el momento. ¿Mm? Porque es un préstamo con cuota vencido. ¿Listo? Entonces, aquí recordar que tenemos que ponerle el menos al valor del préstamo. En este caso es A4. Entonces ahí le ponemos el menos antes de, para que nos dé positivo, ¿sí? Adicional a eso tenemos que fijar filas y fijar columnas, porque si no los fijamos nos va a dar mal. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a darle que ahí nos dio positivo porque ya le puse el negativo al valor del préstamo dentro de la fórmula, entonces ya. Y acá jalamos, arrastramos la fórmula y obviamente nos dio error, porque no fijamos las filas ni las columnas. Toca fijar las filas y las columnas con el signo pesos. Entonces las fijamos, le ponemos acá. Al número de periodos, al periodo no le ponemos, no lo fijamos, ¿sí? No lo fijamos. Lo dejamos sin fijar, porque ese sí necesitamos que, pues obviamente es uno solo mes a mes, ¿sí? Y se va arrastrando hacia abajo hasta la cuota 24. ¿Mm? En el B5, que es el número de periodos, pues es el 24. Ahí sí vamos a fijarlo, porque como se va pagando la cuota, pues a la vez que se va pagando cuota a cuota, ¿cierto? Se va bajando el préstamo, ¿sí? Voy pagando mi préstamo muy cumplidamente. Entonces aquí vamos a fijar el número de periodos, que es la duración del préstamo. En este caso, 24 meses. Ese lo fijamos también. Fijamos la columna y la fila. ¿Mm? Y luego, ¿qué fijamos? El valor del préstamo en este caso, que está acá, que dice que la columna A y la fila 4. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a dar Enter. Y vamos a arrastrar la fórmula. Y ahora sí nos dio exactamente cuánto el cliente va a pagar de interés mes a mes hasta cubrir toda su deuda hasta la cuota 24. Y vemos que empieza con 41.600 y el interés va bajando poco a poco, mes a mes, hasta en la cuota 24 que paga 2.174,20 pesos. Vamos a mirar cuál es el comportamiento con respecto al valor de capital, el valor capital, ¿listo? Y también, pues obviamente, se aplican las funciones financieras que aprendimos en el anterior ejercicio. Entonces ponemos igual, ¿eh? Y acá llamamos la función pago PRIN. Pago PRIN. Le damos Enter, ¿cierto? Y ahí la misma fórmula me va diciendo qué le voy agregando. Me dice que la tasa de interés, en este caso 2,08, le doy
punto y coma, luego me dice que el periodo, en este caso es 1, ¿cierto? Porque estoy acá en el primer periodo. Luego le doy punto y coma, me dice que el número de periodos son 24 meses, le doy punto y coma, y luego el valor a pagar, que son 2 millones. Recuerden que siempre deben poner el menos al valor del préstamo para que quede en positivo. Entonces yo de una vez lo pongo. Luego ahí sí, entonces voy y le pongo la coma acá y la coma. ¿Por qué? Porque pues no tengo el valor fijo ni el tipo. Simplemente esos valores no los estamos trabajando en este tipo de préstamo. Entonces estamos trabajando la tasa, el periodo, el número de periodos y el valor a pagar. ¿Listo? Y aquí, pues para que no nos pase lo mismo que hicimos en las anteriores fórmulas que arrastramos y no fijamos las celdas, entonces nos dio error. Entonces, para que eso no nos pase, de una vez vamos a fijar las celdas y las columnas. Entonces, fijamos con el signo pesos. Fijamos con el signo pesos. Fijamos con el signo pesos, no el periodo, el número de periodos, sino, no el periodo, sino el número de periodos vamos a fijar. El número de periodos, ¿sí? Vamos a fijarlos, porque son 24. ¿No? Entonces, con el signo pesos, pero en un momento que no me quiere ya. Signo pesos. Entonces, listo. Ahí le damos enter. Ahí nos quedó. Vamos a jalar, arrastrar la fórmula y ahí nos dio la cuota mes a mes del valor a capital. Entonces, vamos a mirar aquí cómo sería el saldo, ¿cierto? Y me dice que el saldo es igual a ok, espérenme un momento porque tenemos que pasar acá el saldo. ¿Cuál es el saldo? Esto es igual a ¿qué? A 2 millones. Ese es el saldo. Le damos enter y ahí quedaron los 2 millones. ¿Sí? Ese es el saldo con el que empezamos. Es decir, cuando yo empiezo en la cuota 0, obviamente debo todo. Vamos a seguir entonces ahora sí el saldo mes a mes, ¿cuál sería? Entonces sería este, que es el saldo inicial, menos el valor a capital de la primera cuota en este caso, ¿cierto? Acá, y le damos enter. Al darle enter, pues ahí ya me hizo la operación. Vamos a arrastrar la fórmula. Ahí no hay que fijar nada, porque es la misma operación que se está haciendo mes a mes. No hay cambios, ¿sí? Y mire, si vemos en la cuota 24, dice que vamos a estar en ceros, que vamos a ver ya en la cuota 24 pagar todo el préstamo que debíamos. Ese es el comportamiento en este caso. Vamos a mirar aquí los intereses. Vamos a hacer la operación de los intereses. ¿Cuál es el total de los intereses? Pues es igual a la suma del valor de todos los intereses. Entonces vamos a poner suma y ahí ya llamamos la suma
Ahora dice que todos los números, entonces voy a involucrar todos los intereses que son estos y le doy enter y ahí ya me dio el valor de los intereses. ¿Listo? Y acá el valor total pagado, ¿sí? Que es el valor de los intereses, en este caso F3, pero vamos a darle igual, siempre el igual para hacer las fórmulas. F3, ay, perdón, F3 lo llamo así, es decir, lo pongo así con mis manos porque acá, digamos que al agregar la fórmula en valor total me tapa el valor de interés y no puedo darle clic a la celda. Pero acá está F3 en esta celda. Pues por eso yo la estoy agregando ahí, F3 más el valor del préstamo, ¿sí? Ese es el valor total. O sea, el valor de los intereses, el total de los intereses más el valor del préstamo. Y ahí se sabe cuánto paga realmente el cliente por esos 2 millones de pesos. Cuánto de interés y cuánto de valor a capital. Y los dos sumados, pues son 2.560.870. Y ahí lo tenemos. Bueno. Entonces, esa es la tabla de amortización de crédito con cuota fija. Entonces, no sé si don Pedro esté ahí. Bueno. Entonces, ahora vamos a ir a resolver la tabla de amortización de crédito con cuota variable. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cómo voy a hacer esa tabla? Pues vamos a mirar valor capital. Entonces empezamos con el valor capital. Y el valor capital, en este caso, vamos a darle igual, ¿sí? Y es el valor del préstamo dividido, backslash, ¿cierto? Dividido la duración del préstamo, que son 24 meses, pero espero voy a deducirlo a 24 meses los 2 años, o si no me toca estar multiplicando por 12 por 24, por 2 para que 24. Entonces, otra vez, el valor a capital es el valor del préstamo, esto es igual al valor del préstamo sobre la duración del préstamo. Y ahí me va a dar cuánto es, pero también debo fijar las filas y las columnas. Si no las fijo, obviamente, entonces voy a tener traumatismos al arrastrar la fórmula porque no va a estar bien, no me van a dar los valores correspondientes. Entonces, fijo la fila, fijo la columna, ¿sí? En los dos casos. Y le doy enter. Al darle enter me da 83.333. Acá dice que tabla de amortización crédito con cuota variable. Vamos a mirar. Acá en el valor a capital, ¿cuál es el pago mes a mes? En este caso el valor a capital va a ser fijo. Es lo que me está arrojando la tabla. Que lo que el cliente pague de esta manera en la amortización de crédito con cuota variable va a ser el valor a capital, va a ser fijo, ¿sí? Va a ser un monto fijo mes a mes. Vamos a mirar el saldo.
a ver cómo sería acá. Entonces el saldo se empieza con ¿cuánto? Con 2 millones, ¿cierto? Le doy enter y vamos a mirar. Entonces, aquí yo le doy igual. Don Pedro, ¿cómo está? Bien, no estoy poniendo lo más que pueda porque no pude en el computador. Tranquilo. Ahora pero ya. Bueno, sí, señor. No se preocupe, tranquilo. La verdad es un nuevo para mí, esto es muy nuevo para mí. No se... Bueno, don Pedro, no se preocupe, lo importante es que usted... Pero bueno, estoy poniendo cuidado. Bueno, tranquilo, usted mira la videoconferencia y ahí seguía, ¿bueno? Entonces, el saldo es los 2 millones menos, ¿cierto? Menos el valor a capital, el primero, ¿cierto? El primero. Y pues ahí nos va a dar cuál es el saldo. Entonces le doy enter. Y ahí arrastro la fórmula sin fijar. ¿Por qué? Pues bueno, ahí es un valor fijo, digamos, en el valor a capital, no hay problema. Entonces el saldo, mire, ahí ya al final me dio 0, ¿cierto? Vemos que se va pagando mes a mes, cuánto se va pagando, ¿sí? Y hasta el final. ¿Ah? Ahora vamos a pasar al valor del interés, que está aquí. Y el valor del interés, ¿cómo será? Pues es igual al saldo, ¿cierto? Por la tasa de interés. A ver cuánto da eso. Pero el saldo no se va a fijar. Pero sí se va a fijar el valor de la tasa de interés. Se va a fijar con el signo pesos. Recuerden eso siempre, que se fijan las celdas con el signo pesos, ¿sí? Al darle enter, ahí me va a dar la cuota y ahí arrastro la fórmula. Al arrastrar la fórmula me dice que el valor del interés mes a mes empieza en 41.600, como acá, en la tasa de amortización fija, ¿cierto? Crédito con cuota fija, empiezan igual, pero me doy cuenta que en la fija voy a pagar al siguiente mes 40.245, mientras que aquí en la variable voy a pagar 39.866. Va bajando el interés un poquito más. ¿Ah? Entonces, por eso ahí es donde el cliente tiene que evaluar y mirar con cuál de las dos formas de pago se queda, si con la variable o con la fija. ¿Ah? Entonces, vamos a mirar aquí el valor de la cuota. Y el valor de la cuota es igual, ¿cierto? Es igual a el interés, perdón, la tasa de interés, sí. Estoy mal. No es la tasa de interés. Es vamos a quitar esto. Es el valor del interés, pero de la primera cuota, ¿cierto? Y luego, más el valor del capital de la primera cuota. ¿Ah? Y ahí vamos a sacar
el resultado. Sin fijar aquí ninguna celda, vamos a arrastrar la fórmula y ahí nos da el valor de la cuota mes a mes. ¿Listo? Entonces ahí ya sacamos cómo es el comportamiento de los pagos en una tabla de amortización con crédito con cuota fija y en una tabla de amortización con crédito con cuota variable. ¿Ok? Entonces, igual acá los intereses son iguales, ¿sí? Suma, llamamos la fórmula suma. ¿Sí? Entonces, sumamos todos los intereses. Y le decimos que sí. Miren, los intereses acá bajaron en la cuota variable. Usted acá paga 560.869. En cambio, en esta de cuota variable paga 520.000. O sea, paga 40.869 menos. Y eso es lo que pues debe ver el cliente, cuál le interesa más y por qué, ¿cierto? ¿Por qué le interesa más y cómo debe de hacer? ¿Ah? Porque si vemos acá, realmente es importante que miremos, por ejemplo, vamos a hacer acá el cálculo igual que hicimos en esta parte. ¿No? Entonces, acá vamos a valor total. Esto es igual a los 2 millones más el total de intereses, que en este caso está en M3. 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 Veamos enter. Me dice que va a pagar 2.520.000. Entonces ahí usted puede hacer la cuenta que al final de su pago del crédito va a terminar pagando 40.869 pesos menos que en la cuota fija, si escoge la cuota variable. Entonces de ahí depende usted todo lo que deduzca como cliente y mire cuál es el crédito o la forma de pagar de crédito que más le gusta, ¿sí? Y es así como le damos a escoger a los clientes, le hacemos el estudio, le hacemos la proyección del pago de sus cuotas, en cuota fija, en cuota variable, cuál va a escoger, cuál le gusta más y por qué, ¿sí? Pero los dos, pues obviamente llegan al final en cuota de la cuota 24 a 0, porque esa es la idea, pagar los intereses. ¿No? Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir aquí a la última, a la última hoja del día de hoy en Excel para trabajar. Entonces aquí tenemos un ejercicio contable donde hay una empresa que vende mercancías de contado, ¿cierto? Dice ahí, por 28.650.000. El número de factura, dice que son televisores, ¿no? Que al señor Pedrito Pérez, y ahí está el número de cédula, de dónde es él, en la dirección, en qué localidad o en qué, más bien en qué ciudad se localiza, el número de teléfono, el correo. Y entonces sale la contabilización de esa venta. Como es a contado, pues obviamente no nos va a quedar debiendo nada. Entonces, en contabilidad se maneja un tipo de cuenta. En este caso son unas cuentas que tienen unas clases. Por ejemplo, acá está la clase 1, 2, 3 hasta 9. Si ustedes miran acá a la izquierda, clase, ¿sí? Esos son tipos de cuentas. O clases de cuentas, perdón. El siguiente es tipo de cuentas.
que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, costos de producción, cuentas de orden deudoras, cuentas de orden acreedoras, y la naturaleza, si es débito o es crédito. ¿Mm? En ese orden de idea, entonces vamos a mirar aquí en la cuenta el primer número, que es el 4, aquí, ¿cierto? En la factura vemos que el número dice que la cuenta empieza por el 4. Entonces, si vamos a clases de cuenta, el 4 es ingresos. ¿Por qué ingresos? Porque no se está fiando la mercancía, no se está dejando a crédito, ¿eh? Sino que se está vendiendo al contado. Entonces, ingresa todo el dinero, se llama comercio al por mayor y de menor. Entonces, aquí se agrega el 4 y pues obviamente los otros números que son de esa dependencia, ¿no? Que se llama, este detalle es comercio al por mayor y menor. Y se ingresa al crédito porque ingresó. ¿Mm? Y luego vamos a mirar a dónde va ese dinero. Además, ingresó, pero ¿a dónde va ese dinero? Va a la caja. El primer número de esa cuenta que lo identifica es el único, que es activos. ¿Sí ve? Aquí están. Entonces es un débito y el débito, pues obviamente se va a debitar crédito con débito. Ahí quedó. ¿Mm? Entonces no va a deber nada el cliente. Ese dinero ingresó al contado y no hay que hacer ninguna especificación de crédito porque obviamente fue una mercancía una venta que se hizo al contado totalmente. En la siguiente factura, en la parte de abajo, se dice que se vende mercancía a crédito. Ahí sí vamos a tener una característica especial y es que la venta es a crédito, donde hay un tiempo prudente para pagar, ¿sí? Donde hay que esperar. Entonces está el número de factura, el valor, el número de cédula, la dirección, el teléfono, el correo, ¿no? Igual que arriba, pero este va a ser un trato a crédito. Entonces igual está la contabilización, está la cuenta, el detalle, el débito y el crédito. Y también, pues obviamente la cuenta es la primera, comercial por mayor y menor, igual como entró arriba, ¿sí? El detalle es igual de contado y a crédito para entrar, porque finalmente es una venta que se hace. Donde se difiere la situación es porque la plata no va a entrar en este momento, ¿sí? Sino que pues va a ir a clientes, es decir, que los clientes todavía no han pagado, ellos tienen el dinero, entonces ese está ahí, que es la cuenta 130505. ¿Eh? Ahí está. Entonces, comercial por mayor y de tal, bueno, la venta fue de 15.518.000. Se hace el crédito y se hace el débito, obviamente, siempre. Dice la rotación de cartera. ¿Qué permite la rotación de cartera? Nos permite identificar cuánto tiempo nos toma recuperar las ventas a crédito que hemos realizado. ¿Mm? Es decir, todo lo que hemos fiado, las mercancías o los productos que hemos fiado, ¿cuánto tiempo nos tarda en recuperar ese dinero, que nos paguen ese dinero, que entre a la empresa de nuevo? Dice que un dato importante, por cuanto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. ¿Eh? Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver que la rotación de cartera es igual a las ventas a crédito. Aquí está la fórmula, aquí al lado de mi izquierda en la parte de abajo, dice rotación de cartera. ¿A qué es igual? A las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar. ¿Eh? Las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar. Entonces, aquí tenemos ventas a crédito. Nos dice que las ventas a crédito 44.168.000 pesos.
Cuentas por cobrar, pues es este siguiente, cuentas por cobrar 8 millones. Dice índice de rotación de cartera. Aquí está el índice de rotación de cartera. Esto quiere decir índice de rotación de cartera. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a mirar, ponemos un igual porque vamos a ingresar una fórmula, ¿sí? Vamos a ingresar una fórmula. En este caso es es las ventas a crédito, ¿cierto? Sobre, ¿qué dijimos? Según la fórmula, cuentas por cobrar, ¿sí? Y las cuentas por cobrar son 8 millones. Entonces ahí le damos Enter. Y nos dice, nos da un índice. Por eso ahí se llama índice de rotación de cartera. El índice es de 5,521. Es un índice que vamos a llevarlo a multiplicarlo por 360 días contables que tiene el año. Entonces ahí es donde vamos a saber cuánto se demora en entrar el dinero de estos créditos, ¿sí? Si lo estamos llevando, entonces vamos a mirar. Rotación de cartera. Recuerden, toda fórmula empieza con un igual. Con un igual. Entonces, 360 son los días contables del año. Se dice que tiene 365 días el año, pero días contables del año son 360, vamos, y lo dividimos. ¿En qué? Lo dividimos en el índice de rotación de cartera, que es este el que dio acá Excel, ¿sí? Al dividir a las ventas a crédito por ventas por cobrar, nos dio ese índice. Y ahí vamos a saber cuánto nos da. Entonces nos dice que el índice de rotación de cartera va a tardar, o tarda en este caso, en esta empresa, tarda 65.2 días, 65.2055787 días para entrar el dinero a la empresa. Se tarda eso. O sea, se tardan 2 meses. 2 meses y 5 días para entrar el dinero de los créditos a la empresa. Entonces, cada 65.2 días recupera los créditos, recupera el dinero, la empresa, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la rotación de cartera, para saber en cuánto tiempo una empresa recupera ese dinero que puso en créditos en el mercado, que dio créditos a sus clientes. Entonces, ¿cuánto se demora en recuperar ese dinero? En este caso, en esta empresa se demoran 65 días.2. En otros se demorarán un mes, 30 días, en otros tal vez un poco más, 3 meses, no sé. Pero es eso, para que ustedes sepan. Entonces, espero que les haya quedado, bueno, claro, y sobre todo no tanto eso, sino que ustedes entiendan y comprendan que todos los ejercicios de financiamiento, pues digamos que tienen una aplicación, ¿sí? Y es todo va directo a la atención al cliente, todo va directo a suplir las necesidades del cliente y a saber cómo manejar la contabilidad dentro de mi empresa y también pues para el cliente, para ofrecerle los mejores servicios. Entonces, bueno, esa es la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir, don Pedro. Sí, señora. Entonces, ¿Nos pues, comparte bueno, señor. la grabación ahorita? Quedo pendiente de que nos comparte la grabación Sí, señor. para retomarla. Bueno, sí, señor, no se preocupe, ya
Yo creo que en una hora ya lo puedo subir, porque es que la tengo que subir también, editar, subirla a YouTube y Ah, luego ok, la sí, envío. señora. Bueno, y Entonces, digamos, este taller termina contigo, terminamos hoy, ¿sí? sí, sí, señor, hoy terminamos. Muchas gracias por toda su disposición, por ser constantes y entonces yo les deseo que tengan éxitos en todas sus labores, sus trabajos y que puedan seguir adelante. Bueno. Ok, Claudia, muchas gracias. Ah, una preguntita más. ¿Tú nos envías las certificaciones? Las envía el instituto en 1 o 2 días, depende si usted está al día con todo. Ah, bueno, no, es que, bueno, te lo digo es porque las dos anteriores que he hecho, pues no sé si es un tema de correo, porque manejaba uno antiguo con Compensar, pero yo actualicé información, pero nunca he recibido las certificaciones, la primera y la segunda, esta es la tercera que yo llevo Bueno, del tercer taller. esta la va a recibir de 1 a 2 días. Si usted no la recibe, debe llamar inmediatamente a que se le envíe. Pero es, Pero, pero al instituto, ¿verdad? sí, Porque es sí, que uno señora, llama al al servicio al instituto. cliente, compensar, y ellos dicen que no, con ellos lo que debe ser con el Con proveedor el o algo así. instituto, sí. Con el instituto, en este Ah, ya. caso, Tecnisistemas. Ah, ok. Bueno, Ok, bueno. bueno, don Pedro, que esté muy bien. Muchas gracias. Muy amable por todo. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, con Gracias. mucho gusto. Hasta luego.